Amén. Amén, amén. Amén, amén. Dios me las bendiga, mujeres. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios por sus vidas. Amén. Un martes más. Otro martes donde el Señor viene hablando al grupo de mujeres. Amén. Que también hay varones que nos ven. También sean bienvenidos, varones de Dios. Amén. Amén. La palabra es para todos. La palabra nos enseña a todos. Amén. Pero en especial aquí en este programa sobre la visión de mujeres, es que como mujeres sigamos aprendiendo, amén, palabra donde nos haga más sabias, amén, donde nos haga madurar, nos fortalezca en cada problema que se nos vaya presentando día con día, amén. Así que hoy es un tema, amén, donde vamos a seguir aprendiendo como cada martes. Así que les invitamos, mujeres, para que se acomoden, para que reciban, amén, para que tomen lo que necesite su corazón, lo que necesite su espíritu, amén, porque muchas veces coincide, amén, muchas veces se llega la palabra que estamos escuchando llega a nuestro corazón y sabemos que es Dios, quien nos está hablando, quien nos está mostrando, quien nos está dando la estrategia, amén. Sabemos que es Dios que nos quiere enseñar algo nuevo para tener una vida más llena de gozo, de paz, de tranquilidad y seguir confiando en Él. Y sobre todo, que nuestra fe siga creciendo más y más, amén. Así que, mujer, no estás sola, amén, Dios está contigo, Dios nos sigue hablando a través de su palabra, sabemos que Él siempre va a estar todos los días de nuestras vidas, amén, hasta el fin del mundo, siempre va a ser nuestro guardador, amén, como dice su palabra, que somos la niña de sus ojos, así que créetelo, mujer, créetelo que Él nos ama como nadie nos ama. Él está con nosotros siempre, en todo momento y en todo lugar. Amén. Así que gocémonos con esta palabra tan hermosa que hoy vamos a estar desmenuzando, vamos a estar aprendiendo. Amén. Así que le doy la bienvenida a mi nuera Cintia en el nombre de Jesús. Amén. Hoy no está Rocío con nosotros, no puede estar Rocío por causas de su universidad, amén, ya está a punto de graduarse, se le está juntando todo, así que declaramos que el Señor le abre el panorama secular en el nombre de Jesús y que le dé esa fortaleza, amén, esas fuerzas de búfalo, porque sé que también es cansado, es pesado, amén, tiene que dar todo lo mejor para sacar esos proyectos que le están pidiendo, amén, así que desde aquí te bendecimos, Rocío, y en el nombre de Jesús, que todo salga bien, hija. Estamos orando por ti, amén. Sí, así amén. Que adelante, hija, en el nombre de Jesús. Pues sí, amén. Otro día más de bendición, amén, que como dice mi pastor, amén, sí nos hace mucha falta Rocío, amén. Amén. Donde quiera que ella ahorita esté, amén, la bendecimos, amén, y que le siga echando ganas porque ya es el último estironcito, amén, para que ya podamos aquí estar el siguiente martes las 3, amén, si Dios así lo quiere, amén. Así Primero que vamos amén. a empezar, amén, preparando nuestro corazón, preparando tal vez la Biblia, si somos gustosas, amén. Preparar primero nuestro corazón, dejar un poco, amén, de lado los quehaceres de casa, amén, o cualquier otra ocupación que tengamos, o pueda robarnos esa atención que el Señor hoy necesita de nosotras, amén. Hoy necesita amén, amén. que nuestro corazón esté receptivo para que así podamos recibir y podamos aprender, amén. Así podamos es. aprender al 100% lo que Él quiere hoy enseñarnos, amén. Y declaramos que va a ser algo maravilloso. Amén, amén, en el nombre de Jesús. Hermoso, es un tema muy necesario, como siempre aquí lo repetimos, amén. Es un tema que todos estamos necesitando en estos tiempos tan duros, amén. En estos tiempos que traen consigo muchas cosas negativas, amén. Traen muerte, traen depresiones, traen cosas que nos alejan de Dios, amén. Así que es muy necesario para Dios y para nosotros aprender lo que Él nos quiere enseñar este día, amén. Así que vamos a hacer una oración, amén,
vamos a hacer una oración, vamos a pedirle al Señor que sea Él, amén, que sea Él en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestros labios, y que obre en cada corazón que vaya a ver este video en vivo o en repetición, amén, y que los bendiga a cada uno, que bendiga sus vidas, que bendiga todo aquello que tal vez están emprendiendo, amén, o están llevando a cabo, amén, y que todo aprendamos a dejárselo a nuestro Señor Jesucristo, amén, amén. Vamos a hacer esta oración a nuestro Dios, amén. Bendito Amén, Jesús, amén. gracias, Padre, gracias por este día, Padre, que está a punto de concluir, Señor Jesús, y no podíamos, Padre, esperar, Señor Jesús, que terminara, Padre, sin siquiera, Padre, darte una ofrenda de gratitud, Padre, darte las gracias porque hoy nos levantaste, porque tú hoy nos diste otra nueva oportunidad, Jesús, para ser más como tú quieres que seamos, Padre, para ser esos hijos que tú deseas, Padre, en estos tiempos. Gracias por esta oportunidad que nos has dado, Padre, gracias por esa fuerza, Padre, que sabemos que eres tú, Padre, porque si fuera por nosotras, si fuera por nosotros, Padre, no estaríamos aquí, Señor, y te damos la honra y la gloria por eso, Padre. Te agradecemos mucho, Señor. Bendice esta palabra, Señor. Amén, bendice, amén. Esta palabra, este banquete que tú has puesto, Padre, en esta casa y en esta mesa hoy, Señor Jesús. Amén. Que seamos, Padre, vasos y vasijas, Padre, de honra, Padre, esos canales que tú quieres que seamos, Padre, para que hablemos con denuedo esa palabra, Padre, para que no seamos nosotros, sino tu Santo Espíritu, Señor Jesús, llegando a esos corazones, Padre, que están tal vez en sequía, Padre, esos corazones que traemos, Padre, necesitados, Padre, esos corazones, Padre, que los traemos, Padre, todos áridos, Padre Santo, todos lastimados, Señor, que esta palabra venga a ser como tu lluvia, Padre, que venga a ser como esa agua, Padre, como tu lluvia tan temprana, Señor Jesús, que venga a ser, Padre, ese cambio, Padre. Así es, poderoso esa Rey. Transformación en nuestro corazón y en todo aquella persona, Jesús, que vaya a recibir este mensaje, Señor Jesús, que llegue de tu corazón a nuestro corazón, como siempre te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Sí, amén. Amén. Pues que sea Dios, amén. Amén. Que el Señor nos use para recibir, amén, y que su Espíritu Santo selle esta palabra, sí, que va a caer en tierra fértil en el nombre de Jesús. Amén. Pues hoy el tema se titula Salgamos de la cueva. Amén. Salgamos de la cueva, mujeres, varones, salgamos de esa cueva que muchas veces tenemos años viviendo en esa cueva. Amén. Y aquí vamos a ir a Primera de Reyes 19, de 9 al 18. ¿Sí lo tienes, hija? ¿Lo lees, por favor? Amén, amén. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Han derribado sus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando oyó, Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? El versículo 14 dice: Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dio Jehová: Ve y vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú por hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar.
Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Amén. Amén, amén. Bueno, aquí en esta palabra vamos a ir escudriñando esta palabra tan bonita, amén. Aquí, como lo dice el nombre del estudio, amén, que salgamos de la cueva. Primeramente vamos a ver qué es una cueva, amén. Esta palabra, no solo de pronunciarla, amén, no solo con pronunciarla, nos trae un significado y nos trae a memoria que no es nada agradable, amén. Normalmente una cueva se define como una cavidad subterránea formada natural o artificialmente, amén. Entonces muchas veces se utiliza para referirse al lugar donde uno vive, porque sirve de refugio o a veces donde uno quiere vivir cuando las cosas van mal. Como muchas veces así, no sé si ustedes lo han escuchado o hasta mencionado. No, yo ya mejor me voy a mi cueva, yo ya me voy a ir a encerrar allá, ya no voy a salir. O voy a estar en mi cueva, ahí nadie me molesta ni me dice nada. Amén. Entonces, se puede referir, se puede usar con varios, tipificar muchas veces la cueva de diferentes maneras. Amén. En lo espiritual, que hay cuevas de amargura, de depresión, de tristeza, de enojo, de coraje. Estás encerrado muchas veces o estamos encerrados muchas veces en esa cueva donde no queremos salir. ¿Por qué? Porque simplemente no queremos. Y si muchos años se ha vivido ahí, pues ya hasta llegas a acostumbrarte, amén, que ni cuenta te das que realmente en donde estás metido es en una cueva, amén. Entonces, en las Sagradas Escrituras encontramos distintos pasajes donde se nos habla de cuevas. Por ejemplo, Lot y sus hijas se refugiaron en una cueva cuando fue destruido, después de la destrucción de Sodoma. En Génesis 19:30, no lo menciona. Amén, amén. ¿Me lo pueden leer, hija, por favor? Sí, amén. Dice, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Amén. Ahí está un ejemplo, amén. Ellos por temor, por miedo, amén, por salvar sus vidas, se fueron y se refugiaron en esa cueva. Amén. Vamos a ir sacando muchos ejemplos de cuevas que nos menciona la palabra de Dios, pero también vamos a ir dando muchos ejemplos como hay cuevas espirituales donde aún los cristianos viven. Amén. También David hizo una cueva que fue la cueva de Adulam, donde fue su primer cuartel. Amén. Donde ahí se escondió David cuando huía de Saúl. Amén. De ahí luego él siguió utilizando otras y se utilizaban también en esos tiempos como tumbas. Amén. Tal es el caso de la cueva de Macpela. Este versículo viene en Génesis 23, está un poquito largo, pero aquí más adelante les vamos a decir, les vamos a dar ese ejemplo de por qué también se utilizaba como tumba. Amén. Mas sin embargo, el hablar hoy de estas cuevas modernas son donde nos encontramos muchas veces en nuestras vidas. Amén. Donde muchas veces estamos nosotros metidos. Amén. Muchas veces no queremos salir, como esas cuevas modernas que ahora vienen siendo, son como precisamente un lugar, o más bien puede ser una condición, amén, o una actitud, amén, donde amén, muchos cristianos, amén, adoptan cuando no quieren o no saben cómo enfrentar las presiones, cómo enfrentar las pruebas,
amén, cómo enfrentar esos problemas, amén, que se nos presentan muchas veces en nuestras vidas. Así es, así que muchas veces esas cuevas nosotros mismos las hacemos, así como hay cuevas naturales, hay cuevas artificiales, y también hay cuevas donde nosotros mismos las construimos, amén. Las vamos construyendo en nuestro diario vivir con ese tipo de situaciones que se nos van presentando, y por temor, por miedo, por desconfianza, no queremos nosotros enfrentar, y ahí estamos escondidos, amén. Así que sin importar también muchas veces en las iglesias el lugar que tú estés ocupando, amén, sea en tu trabajo o en tu hogar, habrá momentos en que buscarás encerrarte en una cueva, amén. Muchos dirán, también en una iglesia cristiana, en una iglesia, donde quiera va a haber problemas, amén. En tu trabajo, con tu familia, con la calle, no sé, pero va a llegar un momento en que te vas a asustar o te vas a fastidiar, o te vas a cansar de tal situación que te vas a esconder, amén. No importa si eres el líder de una iglesia, si eres una ujier, si eres una ayuda muy importante ahí en la iglesia, la mano derecha de tu pastora, amén, la mano derecha de otro líder de la iglesia, o sea, no importa, en el trabajo igual, seas el jefe, seas un empleado, seas lo que seas, en tu hogar igual, amén, papá, mamá, hijos, abuelos, no sé, perdón, no importa el papel o el rol, por muy importante que sea, siempre vamos a tener momentos en que vamos a querernos encerrar en esa cueva, amén. Entonces, lo que queremos decir es que en muchas ocasiones todos queremos escapar de todo esto, amén. Muchos queremos huir de la realidad, muchos queremos que nadie nos hable, amén, por tal situación que estamos viviendo, huir de la realidad, escondernos, amén, no estar presentes, queremos que nadie nos vea, amén. Pero lamentablemente hoy en día hay cristianos que están refugiados en sus cuevas, amén. Esos cristianos, ya sean por temor, por incertidumbre, por resentimiento, por amargura o por cualquier otra razón, están encerrados en esa cueva, por cualquier razón que sea, amén. Pero lo que hoy venimos y tratamos de hablar de la palabra, que sepamos que Dios no nos quiere metidos en esa cueva. Dios no nos quiere que estemos escondidos. Dios no nos quiere que estemos realmente ahí haciéndonos en lo espiritual viejos, amén, haciéndonos en lo espiritual inmaduros por la falta de valor o tener esa autoridad que el Señor nos ha delegado de salir de esa cueva y enfrentar. Tenemos la espada, que es la palabra de Dios, amén. Y con esa espada, teniéndonos nosotras, tomándola con nuestra mano, amén, y aprendiendo de ella, nosotros vamos a saber vencer, y es lo único que nos puede sacar de la cueva, amén. Así que Dios no nos quiere ahí, no quiere que nos sientamos chiquitos, amén, poca cosa, amén. Dios no quiere que veamos los problemas actuales, todo lo que estamos pasando, como unos problemas grandes, como que soy la única que los está viviendo, amén, que son obstáculos insalvables, que ya no tienen remedio, amén. Dios no quiere que veamos eso, amén. Dios no quiere que estemos así. Él quiere, nuestro Señor desea que nos levantemos, amén, que por encima de cualquier situación que nosotros estemos pasando, amén, seamos vencedores en el nombre de Jesús. Así que tenemos que ser valientes,
tenemos que ser fuertes, amén. Tenemos que tomar la espada, amén, y ponerla por obra, amén. Quitar, cortar, amén, que todo se vaya, todo lo que nos tiene presos y temerosos dentro de esa cueva, amén. Dios nos ha dado muchas veces a través de nuestros pastores, de líderes, de siervos que predican su palabra, cómo Dios nos quiere llevar siempre a una mejor vida, a otro nivel más alto, amén, a llevar una vida más tranquila, que va a haber problemas, que va a haber situaciones, claro que las va a haber, amén, pero muchas veces van a ser las pruebas, a ver con nosotros cómo reaccionamos, cómo nos dirigimos ante Dios con tal situación, amén. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que Dios no nos quiere tener ahí encerrados, minimizados en esa cueva, ni temerosos. Amén. Tenemos que levantarnos. Amén. Aquí en el uso de cuevas en las Escrituras, amén, lo señalábamos anteriormente que hay tres usos de cuevas que se atribuyen en los textos sagrados de la Biblia. Amén. Por decir, unas venían siendo como viviendas, ¿sí? Fueron grandes cavernas, fueron excavadas para que sirvieran de viviendas para varias habitaciones. Amén. La Biblia nos dice que Lot y sus dos hijas se instalaron en cuevas después de la caída de Sodoma y Gomorra. Amén. Ahí no lo leí ahorita, Cintia, en Génesis 19:30. Amén. También ahí nos lo mencionaba que David y su banda de seguidores frecuentaban la cueva de Adulam. En Primera de Samuel 22, del 1 al 24, también está un poquito largo, pero ahí vayan anotando ustedes las citas bíblicas y lo van leyendo y van entendiendo aún más. El Señor les va abriendo aún más el panorama espiritual y les va aún enseñando más. Amén. Así que esa banda que tenía David, que frecuentaban, era la cueva de Adulam. Amén. Nosotros vivíamos en cuevas cuando no queríamos que nuestras obras fueran descubiertas. Amén. Que ese pecado no fuera descubierto. Jesús dijo en una ocasión, amén, que viene siendo Juan 3, 19 al 21. Hija, ¿lo lees, por favor? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén, amén. ¿Sí? Este es un ejemplo que las cuevas se pueden usar como vivienda, y aquí nos da el ejemplo en esta cita bíblica. Amén. Que los hombres que viven en pecado, que están en pecado por conveniencia, porque a ellos les conviene vivir así, porque les gusta vivir en las tinieblas todavía, siguen ahí en la oscuridad, siguen en el pecado. Amén. Aborrecen la luz, no vienen a la luz que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Pero sabemos que eso a Dios no le agrada. Amén. Entonces tenemos que pedirle perdón a Dios, que nos saque de esa cueva. Amén. Y hacer siempre manifiesto que son más grandes las obras de Dios. Amén. Que sus obras son hechas por Dios. Todo lo que Él hace para nosotros, tenemos ese derecho. Él no lo hizo para nosotros salir. Si por años vivimos siempre en pecado, si siempre vivimos en esa oscuridad, siempre escondiéndonos, que nadie nos viera, que nadie supiera, amén, en lo espiritual, amén, en esa cueva, en ese escondite, que nadie sepa que vivía así, que hice esto, que hablé así, que vi esto, que hay tantas situaciones que preferimos que no salga a la luz y cargarlo por años. Amén. Entonces no puedes estar viviendo así. Esa no puede ser tu vivienda. Amén. Dios quiere que salgas a la luz. A la luz. Amén.
También otro tipo de cuevas viene siendo que hay cuevas que se usan como refugio, ¿sí? La cueva, que es el lugar donde la gente se refugiaba por ataques del enemigo. Amén. Josué logró acorralar a 5 reyes cananeos que se refugiaron en Maceda. En Josué 10:16, ¿lo tienes a la mano, hija, por favor? Josué 10:16, amén. Dice, y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Amén. Y luego dice más adelante, los israelitas se escondieron de los invasores medianitas en Jueces 6:2. Amén. Y luego viene más adelante, y de los filisteos en Primera de Samuel 13:6. Amén. O sea que esa cueva, las cuevas de refugio, ahí también se nos está enseñando que es para siempre escondernos de los ataques del enemigo. Amén. Dice la palabra del Señor que Él vino a matar, a robar y a destruir. Amén. Así que, mujer, el enemigo siempre nos va a querer destruir, pero no siempre vamos a estar encerradas en esa cueva para que el enemigo no nos encuentre. Para que cuando venga esa situación fuerte, esos ataques del enemigo, esos dardos encendidos, no nos vamos a esconder, no nos vamos a acobardar y nos vamos a dejar caer. Amén. En esa cueva, en ese refugio vamos a estar siempre temerosos que el enemigo, ay no, porque el enemigo me puede atacar, ay no voy a ir a la iglesia porque el enemigo creo que me busca más, creo que me pasan cosas más tremendas, ay no voy a hacer esto porque el enemigo me va a atacar. El enemigo, siempre ponen al enemigo. Amén. Y eso también en muchas ocasiones pueden ser pretextos. Sí, amén. Pueden ser pretextos de usar que el enemigo para apartarnos de las cosas de Dios. Amén, ¿sí? Amén. Entonces, también este ejemplo de cueva como refugio viene siendo también un pretexto. Amén. No nos podemos esconder siempre del enemigo. Les dice la palabra que el enemigo no duerme. Amén. Siempre va a estar atacando, siempre. Pero ¿para qué tenemos nosotros que estar escuchando la palabra de Dios? Para prepararnos. El Señor nos está preparando. El Señor nos está poniendo esa armadura que necesitamos para prepararnos cuando el enemigo venga. No siempre vamos a estar encerradas, amén, emocionalmente, físicamente, para que no pase nada. Ahorita la situación mundialmente está tremendo, con virus, con bacterias, con balaceras, con tanta matanza que hay. Amén. No podemos estar siempre atemorizadas, estar escondidas. Tenemos que salir. Amén. Que salir, claro, en horarios apropiados, en cosas útiles, amén. En andar predicando la palabra o hablarle a otra persona. No puedo ir a la casa de tal persona, o no puedo ir a orar porque me puede atropellar un carro, o me puede dar una bala perdida, o me pueden atropellar, qué sé yo, ¿no? Esos son puros pretextos. Así que no dejemos que el enemigo nos acorrale como acorraló Josué a esos 5 reyes cananeos que se refugiaron en Maceda. Amén. Nosotros tenemos que salir. Amén. Tenemos que salir en el nombre de Jesús. No va a haber ninguna cueva. Y si hemos vivido por años con ese temor de que el enemigo nos va a atacar, de que nos puede pasar algo, vételo quitando de tu cabeza. Dios está contigo, Dios va contigo, y Dios vino a darnos libertad. Amén. No estar siempre con ese temor y con esa inseguridad. En el nombre de Jesús salimos. Que salen nuestros esposos a trabajar, cúbrelos con tu sangre preciosa. A nuestros hijos los bendecimos y que los guarde el que no duerme, que es nuestro Padre Celestial, el que los aguarda, el que los tiene bajo la sombra de sus alas. Amén. El que ve por ellos, el que dice la palabra del Señor que no duerme, el que nos guarda. Amén. Así que siempre confiadas en el nombre de Jesús, ellos van con bien y van a regresar con bien. Siempre declarándoles la palabra de bendición en el nombre de Jesús. Y también hay otra cueva que se puede usar como tumba.
Amén. Aquí en la palabra de Dios, en la Biblia se nos habló que Abraham la usó para enterrar a su esposa Sara. Amén. Así que estos ejemplos que les hemos dado pues están tremendos, amén. No la podemos usar ni como tumba, ni como refugio, ni como vivienda, amén. No podemos ver estos ejemplos, amén. No nos conviene, amén. No nos convienen ni el uso de las cuevas, ni tampoco estar viviendo de esa manera. Mas, sin embargo, examinemos ahora el caso del pasaje que nos ocupa el profeta Elías. Pero antes de pasar a hablar ahora del profeta Elías, le voy a dejar el lugar a Cintia, amén, a ver qué opinión nos da de lo que hemos estado hablando. Adelante. Ay, pues sí, es un tema también muy delicado, amén, porque son, bien decía nuestra pastora, algo muy hermoso, amén. Esas cuevas, muchas de las veces, si lo vemos en lo natural, pues se forman en la mayoría de sus veces naturalmente, amén, se van haciendo o ya existían, amén, con el paso de los años, pues un fenómeno natural, amén, una cueva. Pero también algo que decía ella, esa cueva podemos estarla atesorando, podemos estarla equipando nosotros mismos con esas actitudes, con todo eso que ella mencionaba, amén, toda esa depresión, todas esas obras malas que sabemos que se hacen en la noche, amén, se hacen en tinieblas. El domingo también nuestro pastor hablaba de esto, amén, hablaba de aquellas personas, amén, que aman o que les causa regocijo tal vez en su carne o en su corazón, andar en las calles o andar a cierta hora de la noche, amén, como si fuera las 7 de la mañana, amén. Ellos andan en la oscuridad, andan en plena noche, amén, trabajando, tal vez divirtiéndose en fiestas, en antros, en muchas actividades que todos y todas sabemos que siempre van a existir y siempre van a estar ahí, amén, al acecho, y siempre van a estar como esa carnada jugosa que siempre se nos ha enseñado, amén. Lo pensamos en nuestro corazón, en nuestra carne, en nuestra vanidad, que decía el pastor, ahí vemos bendición, amén. Decimos muchas de las veces hasta con nuestro corazón y nuestros ojos velados, tal vez, amén, con esa confusión que el enemigo viene y siembra, amén, que el enemigo viene y nos pone, porque él es mentiroso, amén, y él nos hace pensar que andar en la noche, andar en oscuridad, amén, porque sabemos y sabemos cómo, o hemos aprendido cómo se tipifica en lo espiritual las tinieblas, amén, y no es nada más y nada menos que cuando es la noche, Dios la creó para dormir, para descansar, amén, no para andar, como ya les decía hace un momento, como si fueran las 7 de la mañana, las 12 del día, amén. No las hizo el Señor para eso. Yo creo que en todo nuestro Señor tuvo ese cuidado, tuvo esa perfección, amén, de marcarnos que dónde estaba lo bueno y dónde estaba lo malo, amén. Él hizo el día perfecto para que todos y todas tuviéramos ese periodo de tiempo para descansar, para hacer nuestras actividades, amén. Yo creo que aquí lo hemos dicho y lo hemos repetido mucho, amén. Y se nos ha enseñado que es eso, amén. El día es para hacer nuestras ocupaciones, amén, y darle de esas horas que Él nos da, dedicárselas a Él de todo nuestro corazón, porque es necesario, amén, no porque se nos esté forzando u obligando a hacerlo, amén. Y la noche específicamente es para descansar, no es para que andemos tal vez como veladores, amén, o viéndolo tal vez en lo natural, las personas que tal vez por necesidad trabajan en la noche, en el día que hacen es dormir, amén. El día lo usan para descansar, y ahí ya perdimos un día, amén, un día muy valioso, como le decíamos ahorita en la oración al principio. Esa nueva oportunidad ya se nos fue, amén, porque en la noche no podemos hacer
nada bueno, sino cosas malas, amén, cosas que no queremos que otros vean, amén, que nuestra mente tan corta, como les decía ahorita, el enemigo viene, cambiamos nosotros de paternidad, la paternidad de la luz, que es nuestro Señor Jesucristo, amén, por la paternidad de la tierra, porque tal vez ahí nuestros ojos ven que somos bendecidos, amén, vemos que ahí se mueve el ambiente, que tal vez nuestra carne le gusta, amén, vemos que el dinero fluye con mucha más facilidad, vemos que cualquier vicio, cualquier cosa, amén, como ustedes la quieran, por donde le quieran ver, amén, sabemos que fluye muchas veces más en la noche o se da con más facilidad, pero es el enemigo, sabemos ya en nuestro corazón, amén, que es el enemigo, pero nuestros ojos están velados, amén, nuestros ojos están sin visión, están totalmente ciegos, no tienen ese temor, amén, ya no hay temor del Señor para decir, bueno, si yo sé qué es lo bueno y qué es lo malo, sé que tengo que hacer esto en el día y qué es lo que no tengo que hacer en la noche, pues es mucho más tremendo, amén, porque ya estamos pecando con iniquidad, amén, ya estamos pecando con conocimiento, amén, ya estamos pecando y es algo muy difícil apartarse de eso, amén, porque el enemigo viene a ser como nuestro refugio, amén, viene a ser como estas cuevas que describía nuestra pastora, amén, viene a ser esas viviendas, viene a ser esos refugios, amén, para ahí poder hacer lo que tal vez no hacemos en casa o lo que tal vez no podemos hacer en el trabajo, o más aún, decía nuestra pastora hace unos programas, lo más tremendo es que aún cristianos, aún gente que conoce de Dios, amén, actúa o se llena, amén, se sacia de todo esto que estamos hablando, amén, se va y se mete en esas cuevas, amén, para hacer lo que a su carne, amén, le gusta, amén, pero no sabemos que estamos siendo esas tumbas, estamos alimentando esas cuevas para que sean nuestras tumbas, amén, para que solo vayamos ahí a echarnos a morir, amén, porque es lo que hace el enemigo, amén, decía nuestra pastora, nos hace sentir ya que vamos desfalleciendo, dice la palabra que nuestros huesos, amén, se empiezan a secar cuando nos apartamos de Dios, amén, cuando nos apartamos del camino de Dios, nuestros huesos se van a secar, amén. Así es, amén, amén. Va a morir, amén, nuestro espíritu ya no va a tener esa luz, amén, y si lo vemos como en programas pasados, amén, que se hablaba de lámparas, amén, que se hablaba de todo esto que influye al Espíritu Santo, amén, si nos alejamos de Dios, amén, y queremos como excusarnos, como decía nuestra pastora, tomar esas excusas o esos pretextos perfectos, amén, para irnos a meter a esas cuevas, por decir que traemos nuestra lamparita muy bonita, nuestra lamparita con tal vez una reserva de aceite y con eso nos basta para alumbrarnos en la cueva, pues sí, tal vez por un tiempo sí va a ser así, amén, nos va a dar esa luz que como pretexto ponemos para no acercarnos o salir o acercarnos a la luz admirable que es nuestro Señor Jesucristo, amén, esa luz, ese aceite de esa lámpara y esa luz que emite, amén, tiene que estar en constante trabajo, por así decirlo, tiene que estar en constante cuidado, tiene que estarse renovando, no vamos a alumbrar nuestro camino, no vamos a alumbrar un lugar oscuro con aceite rancio, amén, con aceite ya de meses, con aceites ya de años, amén, decía nuestra pastora, hay gente que vive en esas cuevas que puede ser nuestra habitación de la casa, puede ser la cocina, cualquier lugar, amén, que nosotros pasemos la mayoría del tiempo y lo hemos aprendido aquí en la iglesia, si le dedicamos más tiempo a una cosa que a Dios, amén, sea celular, sea trabajo, sea lo que sea en lo natural, amén, ahí ya estamos en una idolatría, ya estamos cayendo en una idolatría y como decía en una ocasión Brian, cambiamos en automático de paternidad, amén, cambiamos o cambiamos por unas monedas, amén, también como dice su palabra, a nuestro Señor Jesucristo por el enemigo mentiroso que solamente nos quiere matar y destruir, como decía nuestra pastora, así que este tema, amén, es muy importante, es de mucha importancia, amén, y está muy extenso, amén, los temas que aquí
somos enseñadas por medio de ellos, tienen mucha enseñanza, amén, pero nosotros lo hacemos superficial, amén, lo hacemos superficial para que tengamos ese sentir, amén, de buscar más de su palabra, porque decía la pastora, el Señor revela. Si no conocemos alguna, no conocemos o no entendemos alguna cosa, amén, el Señor en la Biblia nos revela, amén. La cuestión está en salirnos de esa cueva, amén, en salirnos de esa oscuridad, porque como les decía, esa lámpara con poco aceite nos va a durar un tiempo, amén, nos va a durar un tiempo y cuando se apague, amén, cuando se apague, entonces ahí vamos a cometer locuras, amén, ahí vamos a estar confundidos por no ver nada, amén, y vamos a tomar lo bueno por malo y lo malo por bueno, amén, porque todo esto que les estamos mencionando lo dice la palabra de Dios, amén, lo dice la palabra, porque quien decía nuestro pastor el domingo, si queremos ser beneficiados o queremos algo bueno del Señor, no podemos estar en las tinieblas. Si queremos algo de la luz, que es nuestro Señor Jesucristo, que es Dios mismo, si queremos recibir algo, lo que sea, algún deseo de nuestro corazón, amén, algo que traigamos ya de años, amén, y que nada ni nadie nos lo puede resolver o nos lo puede dar, amén, eso nos lo da nuestro Señor Jesucristo, pero tengamos esa inteligencia, amén, tengamos ese discernimiento para saber que no lo vamos a recibir en tinieblas, que no lo vamos a recibir del mundo, amén, que no lo vamos a recibir de cualquier otra persona, sino de Dios. Así que el domingo se nos recalcaba mucho eso, amén, no buscar lo que tenemos en la luz, en las tinieblas, porque si bien sabemos en las tinieblas, vamos a ver esos caminos, amén, que en nuestro Señor Jesucristo los vemos tal vez angostos, amén, los vemos difíciles, el enemigo nos lo va a pintar, como decimos por acá, amén, como un mundo de caramelo o un mundo color de rosa, amén, nos va a poner esos caminos anchos, amén, esos pastos verdes, pero lo hemos dicho también muchas veces y lo hemos aprendido, su final es muerte, amén, su final es muerte, el enemigo es el padre de mentira, amén, y nosotros estamos en un grave error, amén, al creer sus mentiras, amén, sabiendo que ya hay una verdad, ya hay un camino por el cual el Señor Jesucristo vino a trazar, amén, y un ejemplo muy hermoso, amén, que cuando yo leía algo de este tema decía, o me preguntaba yo, nuestro Señor Jesucristo nos sorprende mucho, amén, siempre yo he dicho que Él debe de ser nuestro mayor ejemplo ante cualquier problemita que podamos estar pasando, ante cualquier, como en este caso, amén, este siervo Elías, amén, este hombre pasaba por un momento de su vida en depresión, en que ya no veía la salida, amén, en que tal vez esa luz se le había apagado, amén, y vemos, vamos a ir aprendiendo como versículos o un capítulo antes que amén, que les leímos hace rato, amén, vemos como la gloria de Dios se hizo manifiesta ante esos hombres incrédulos, amén, ante esos hombres que estaban en idolatría, ante esos hombres que adoraban a un Dios que no les escuchaba, que nunca les escuchó y jamás le respondieron, amén. Vemos como el Señor por medio de la boca o de la autoridad que había puesto en este hombre, amén, Elías, el Señor mostró su gloria, amén, y después de ese capítulo tan hermoso, amén, de ese momento tan glorioso que pudo haber vivido Elías, amén, vino esto que hablamos hoy, amén, vino a caer en él esa depresión, amén, vino a caer en él ese desánimo, amén, que decía nuestra pastora, es aceptable, amén, un tiempo, es aceptable sentirnos tal vez decaídos un tiempo, amén, un tiempo, pero como les decía hace un momento, el Señor nos da tiempo para todos, amén, y Él nos llama en esta hora, si es que estamos en esas cuevas, amén, en esas depresiones, en esas guaridas sin luz, amén, y que no vemos absolutamente nada, no vemos ni la salida ni la entrada, sino solamente nos estamos lastimando y hundiendo más. El Señor nos llama en esta hora, amén, a salir de ella, amén, al salir de ella porque ahí va a estar Él, amén. Él no va a habitar
donde no hay luz, donde no hay ese aceite, esa lámpara llena de ese aceite que es el Espíritu Santo, no va a estar donde alguien no lo invoca siquiera, amén, no le da siquiera algo de importancia a nuestro Señor Jesucristo. Él no va a estar ahí, amén, aunque Él conoce nuestras necesidades, aunque Él conoce nuestro dolor, Él conoce todo aquello que estamos tal vez careciendo, amén, que nos hace falta, pero Él solamente tiene su mano extendida, amén, lo hemos aprendido aquí muchas veces, amén, Él tiene su mano siempre extendida, amén, solo falta ese pequeño esfuerzo de nosotros como seres humanos, de nosotros que estamos en ese pozo, amén, de ver su mano, de tomarla, amén, y que nos saque y que nos alumbre su luz, amén. Así que amén. Es muy hermoso, amén, todos estos ejemplos que ponía mi pastor, amén, es muy hermoso, como también el rey David, amén, que todos conocemos tal vez la parte buena, amén, la parte de que fue un hombre de guerra, fue un hombre valeroso, como ya se decía aquí, amén, fue un hombre adorador, amén, en espíritu para con el Señor, pero también tuvo sus desánimos, también tuvo sus momentos difíciles, también Así él es. fue uno de los que mencionaba nuestra pastora que huyó a esa o se fue a refugiar a esa cueva de Adulam, amén, donde decía ella que puede ser esa iglesia, en donde muchos que no conocíamos de Dios y veíamos o oíamos de una iglesia cristiana, decíamos que era un lugar de gente santa, de gente perfecta, pero no es así, amén, es un lugar como esta cueva de Adulam lo dice en la Biblia, amén, venía gente lastimada, venía gente tal vez endemoniada, venía gente que necesitaba algo de la luz del Señor, amén, algo de Dios que alumbrara en ellos esas tinieblas que los traían vueltos locos como esas gallinas sin cabeza que somos sin Cristo, amén, porque así nos estamos dando de Gloria a topes Dios. en esa cueva, amén, por no Amén, amén. reconocer o por no querer tan siquiera abrir nuestros ojos y reconocer que ahí está nuestro Padre, amén, que ahí está nuestro Señor Jesucristo, Amén, con esas manos extendidas, amén. Así que vamos a seguir viendo estos puntos, amén, y también citando esta escritura para que se nos abra un poquito más el entendimiento, amén, pastora. Amén, amén, gloria a Dios. Qué hermosa palabra, mujeres. Sí. Seguimos aprendiendo y cómo a veces se nos puede predicar muchas veces de la cueva de Adulam, que hemos escuchado tantas veces, se nos puede predicar del profeta Elías, pero siempre el Señor nos va dando algo diferente. Amén. Yo sé que si ustedes habían escuchado hablar por decir, de estos versículos que se han estado leyendo y se va dando la explicación, sé que Dios les está hablando, sé que estamos aprendiendo algo diferente. Amén. Como a veces una depresión, un desánimo, se puede llamar que estamos en una cueva, amén, y no queremos salir, y muchas veces se puede decir, no, pues está enferma, está decaída, desanimada. No, ahora veo que realmente son cuevas donde el enemigo nos quiere mantener encerrados, amén, que ahí nos acabemos, que ahí nuestros mejores años, nuestras vidas se vayan para no hacer nada para Dios, para que el día que el Señor nos llame a cuentas y el Señor nos diga, ¿qué hiciste con lo que te di? Pues nada, me la pasé siempre en esa cueva encerrada, porque sentía esto, porque tenía esto, porque tenía el otro. Pero aquí muchas veces el Señor nos habla a través, lo vuelvo a decir, a través de sus siervos, a través de sus pastores, a través de líderes, a través de siervos de la palabra, se nos habla cómo podemos salir de todo eso. Pero tristemente no queremos, amén. Entonces ahorita vamos a continuar para examinar el pasaje que ocupa el profeta Elías, amén. Pero primeramente vamos a los saludos, hija, por favor, a los saludos, a los likes, a los corazoncitos, Sí, amén. en el nombre de Jesús. Sí, amén. Vamos a comenzar con estos saludos que ustedes han estado enviando, amén, que han estado Amén, dando amén.
corazoncito, manita arriba a este video, amén, que Gloria a Dios. Es de bendición que lo estén recibiendo, amén, y que estén aquí presentes, amén. Vamos a bendecir, amén, a Alan Samaniego, amén, mi esposo, amén. Vamos a Gloria a Dios. A darle la gloria a Dios porque está viendo este mensaje, amén, ahí donde, Gloria a Dios, Dios te bendiga, hijo, amén, que Dios sea te Dios guarde, el que lo cuide, el que lo guarde y que amén, lo traiga con bien, amén, amén. Vamos a bendecir también a nuestro pastor Samaniego, amén, que nos está amén. Dejando un corazoncito como siempre. Dios amén, me lo bendiga, a mi amado esposo, en el nombre de Bendecimos Jesús. el staff que ocupa, amén, en este lugar, en este día, amén, y en Amén. todos. Que el Señor bendiga su mano, amén, que bendiga esa disposición que siempre Así tiene, es. amén, para su obra, que bendiga Así la es. palabra que el Señor le revela para compartir a sus hijos, amén, para que Gloria a sea Dios. de edificación a estas iglesias hijas, amén. Dios lo bendiga a nuestro pastor. También está por acá nuestra pastora Judith Hernández y nos deja un corazoncito, amén. La pastora Judith Hernández ya sabemos que es de Casa de Oración Jesús Viene Pronto, amén, de Rancho Alegre. Bendecimos Amén, su vida, amén. bendecimos Dios su la pastor, bendice esta su pastora. pastor, su esposo, Señor. amén. Bendecimos El a Señor la sus está hijos, amén, a levantando. sus nietos, a todas aquellas ovejas que ella está pastoreando de la mano de su Amén, esposo, amén. amén. Bendecimos su vida y qué bueno que está acá, amén. También Amén. bendecimos a Aitana Lenor, que deja aquí también un corazoncito, amén. Esta es hija de Lidia Chica, es hija de Lidia Grande, Amén, Es amén. Lidia Chica, bendecimos sus hijos, amén, su esposo, Amén, en bendecimos el su nombre de trabajo, Jesús, bendita todo aquello seas, que hija, en ella el nombre ama, de amén, Jesús. que ella emprenda, que lo Así emprenda es. en Dios, amén. Bendecimos su Amén, vida. amén. También nos deja un corazoncito Vianet S.C., amén. Ella es de la iglesia La Hermosa, amén. De Amén. nuestro el pastor Mancha, amén, y Amén, amén. la pastora Esther. Esther, así Bendecimos es. a estas jovencitas que Dios las también bendice en el siempre nombre de están Jesús. presentes en alguna Gloria a en Dios un por video sus de- vidas. que se comparte aquí, amén, que se Amén. transmite de esta casa, siempre están reaccionando y recibiendo, amén. Bendecimos a estas jovencitas y a las jovencitas que están en aquella iglesia sirviendo, amén. También Amén. nuestra hermana Carolina Castro deja un me encanta, amén. Bendecimos a esta Dios la bendice, sierva también, hermana. amén, En que nombre con de un Jesús. gran corazón dispuesto, amén, está Así es, siempre a la par amén. de su pastora Isabel, amén. Bendecimos a su esposo, amén. Bendita que Dios sea. le siga dando la sanidad, que bendecimos a sus hijas, amén, a su hijo. Bendecimos todo lo que ella pueda estar emprendiendo, Amén, todo lo que amén, ella ame, amén. amén. Y bendecimos esta iglesia también, hija, amén, remanente. También está por acá dejando un like el pastor Manuel Rangel Landeros, amén, esposo de nuestra pastora Judith, ya les mencionábamos, Amén. de esta iglesia, hija, amén. Bendecimos porque también son de los que siempre están puestos para recibir, amén, y que sea esta palabra Dios los llegando guarde y los a sus bendiga. espíritus, amén. Así es, También así es, está amén. dejando un like Vladimir Muk, amén. Este hombre también, amén, que siempre, Gloria a aunque Dios. siempre lo decimos, es un programa para mujeres, amén, siempre él está aquí recibiendo, amén. Siempre Gloria a está Dios por dejando su vida, reacción varón. Así es. y compartiendo este video y apoyando a nuestro pastor también por las mañanas, amén. Bendecimos su vida y su familia, amén. También está por último nuestra hermana Dulce Juliet Pérez, amén, otra sierva, amén, muy amada y Hermosa muy fiel mujer, amén, amén. Dios me Casa la bendiga. Remanente, amén, de esta iglesia, hija. También bendecimos toda su casa, su esposo, Amén, sus amén, hijas, ese amén. ministerio tan hermoso, amén, que tiene y que lo lleva con tanto amor, amén, y con tanta enseñanza para esas ovejitas que son los pequeñitos de la iglesia, amén. Bendecimos su vida, amén. Y Amén. algunos comentarios que me aparecen por aquí es Vladimir Muk, que pone Dios las bendiga, amén. Dios te bendiga, recibimos tus Amén, bendiciones. amén. También Dios nos te pone bendice, varón. Dulce Juliet nos pone buenas noches, Dios las bendiga, siervas hermosas del Señor. Amén. Así es, ciertamente aún en el cristianismo existen esas cuevas, esos refugios donde no está el gobierno de Dios. Y Así pone en es. otro comentario, busquemos el refugio de Dios a través de la oración, donde nuestro Padre
estará presente. Saludos a todos y bendecidos días. Dios Amén. bendiga Gloria a esta a Dios. mujer, amén, Dios la bendice. que tiene mucha palabra, amén, amén. Es como tal vez como nosotras nos le da mucha pena, amén, pero Dios le revela mucho. A estas siervas porque se disponen, amén, porque Así tienen es. su corazón y su mente abierta a nuestro Señor Jesucristo y reciben, amén, y ponen por obra, amén. Y también bendecimos a nuestra hermana Carolina Castro, amén. Dios la bendice, hermana Caro. Confirma con un amén, amén, gloria a Dios. Dios bendiga también a esta mujer, amén, que son de bendición para esta casa y para la suya, para donde ellas sirven, amén, son de grande bendición, porque aman al que nos amó primero, amén. Así es, bendecimos poderoso Rey. A nuestro pastor Manuel Rangel, que nos pone buenas noches, pastora y hermana Cintia. Dios me las bendiga siempre en el nombre de Jesús. Hermosa palabra que Dios ha puesto en sus labios. Saludos familia, y Dios bendiga a aquellos que no pudieron estar y a los que estamos igual. Amén, así sea. Que este mensaje llegue a cada corazón como siempre es nuestro anhelo. Amén, que sea el Espíritu Santo llenando esos vacíos y sacándonos a su luz admirable, amén, que es fuera de las cuevas, amén, de esas cuevas que levantamos, amén. Así que vamos a seguir con esta hermosa palabra, con esta hermosa enseñanza, porque hay mucho que aprender, amén. Pastora. Amén, amén. Dios me las bendiga a esas hermosas líderes, amén, de casa remanente, hijas de esta casa, amén, remanente, la iglesia remanente, la iglesia Jesús viene pronto, hijas del taller del maestro, amén, con un liderazgo precioso, amén, precioso. Yo pensándolo, y muchas veces se los he comentado a alguna de ellas, amén, a mi esposo, digo, qué bendición es comenzar la obra del Señor con un liderazgo como lo tiene remanente, amén, que yo declaro que también en la iglesia Cristo viene pronto, así los van a ir el Señor dando ese tipo de mujeres de fe, mujeres que se disponen, amén, mujeres donde tienen ese derecho de decir que está bien, que está mal, de opinar, pero siempre apoyando, siempre apoyando. Por eso se les ha dado, Dios le ha puesto a ese liderazgo un corazón de padre a sus pastores, amén. Por eso ellas se ponen a la orden, amén. Ahí está una hermana Carolina Castro, una hermana Dulce, amén. Bien, son mujeres de mucha bendición, de mucha honra, amén. Y así yo pido para mi casa el taller del maestro, amén, que siga trayendo mujeres, amén, que apoyen la obra, amén. Gloria a Dios que aquí tenemos a nuestra nuera Cintia, amén, no por ser nuestra nuera, porque muchas veces no siempre de la familia se tiene, amén. Entonces, gloria a Dios por la vida de Cintia, por una Rocío, amén, por un Brian, por un Alan, que aquí están a la orden, amén. Es hermoso, y con esas ayudas idóneas que también nos da el Padre, también es más fácil salir de una cueva cuando alguien nos apoya, cuando alguien nos da una palabra de aliento, cuando alguien nos da palabra, un buen consejo sabio, no consejo del mundo, amén. Es bendición tener este grupo de liderazgo como los tenemos en estas casas hijas, en estas iglesias hijas del taller del maestro, y no porque sean nuestras hijas, amén, voy a estar lisonjeando, amén, Dios me libre de eso, pero honra a quien honra merece, amén. Una pastora Judith, que cómo se ve ese crecimiento tremendo, una mujer que el Señor la está usando tremendamente, es hermoso ver cómo está creciendo ella, el hermano Manuel, el pastor Manuel, y todo por obediencia.
por obediencia, amén. Así que los que nos están escuchando, créanme que en la obediencia está la bendición. Amén. Ellos crecen, su iglesia crece, sus hijos crecen, amén. Una pastora Isabel, un pastor Jorge, ahí vamos caminando juntamente con ellos, amén. Y va creciendo sus iglesias, ya hay más ovejitas en el nombre de Jesús. Y con ¿qué viene a todo esto? Pues que van a llegar más familias donde van a ser restauradas, amén. Así que tenemos que ponernos listos porque el enemigo está rugiendo, porque el pueblo de Dios está creciendo, porque siempre va a haber una palabra, siempre van a haber padres espirituales apoyando a sus hijos a que crezcan, a que no los juzguen, no los señalen, sino que a darles la mano y a crecer y a restaurarnos todos juntos, amén. Pues Dios bendiga a todas estas hermanitas que nos escribieron, amén, de Remanente y de Iglesia Jesús Viene Pronto, amén, y a los demás hermanos que están en contacto, a Lidia, amén, a este varón de Dios que lo veo que siempre está también conectado en el programa de nuestro pastor, de mi esposo, amén, en las mañanas, amén. Es una bendición. Esas personas que no se pierden la palabra, que están atentas, ahí va a estar la bendición. El panorama espiritual se abre, se extiende y Dios da más de lo que ellos podrán imaginar, porque están atentos y dispuestos a escuchar la palabra de Dios, amén. Así que Dios me los bendiga y hay que seguir con esta hermosa palabra ya para finalizar, amén. Seguimos ahora con el profeta Elías, amén. ¿Qué hacía Elías en la cueva? ¿Qué estaba haciendo Elías en esa cueva? ¿Por qué llegó a su vida, amén, el irse a esa cueva, amén? Pues Elías llegó porque él estaba deprimido. Él se sintió deprimido y atemorizado, amén. Usando en un lenguaje religioso, Elías se estaba retirando. Elías se estaba retirando y se fue y se escondió a una cueva. Él ya no quería más, era más grande su temor, era más grande su depresión, amén. Así que Elías se estaba retirando. Pero aquí algo bien hermoso y que a todos nos puede pasar, y creo sin temor a equivocarme, a todos nos ha pasado, amén. Tener esta experiencia que lo primero que hizo Dios fue que Él mandó ángeles. Amén. ¿Sí? Lo primero que hace Elías fue que se puso debajo de un enebro. Amén. Y ahí fue donde Dios le mandó un ángel. ¿Sí? Le manda ese ángel a que lo visite. Amén. Dios le mandó ese mensajero para darle ánimos al siervo de Dios, para darle ánimos. Así muchas veces Dios nos manda esos mensajeros a darnos ánimos. No te detengas, échale ganas. Si Dios está contigo, se puede oír muy trillado siempre decir, Dios va a estar contigo, Dios te ama, tú no estás sola. Amén. Pues en el nombre de Jesús, ¿saben qué debemos de hacer nosotros? Tomarlo. Amén. Yo lo creo y lo pongo en mi corazón. Si Dios está conmigo, Dios me va a sacar de este temor, Dios me va a sacar de esta depresión, Dios me va a sacar de la tristeza, de la amargura, del enojo, de la falta de perdón. Dios me va a sacar de esa cueva, amén. Así que Dios nunca nos va a dejar solos. La Biblia nos enseña en Hebreos 1:14, amén, que los ángeles son espíritus ministradores, amén. Son enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Amén. Entonces, nosotros, si obedecemos a la palabra, si estamos en la visión de nuestros pastores, vamos a ser esos herederos. Amén. Pero siempre obedeciendo, sin estar en las tinieblas. Amén. Sin estarnos escondiendo, sin estar en esas cuevas. Amén. Que no seamos esos cristianos siempre escondidos, siempre aparentando lo que no somos.
amén, por agradar al hombre, por agradar a otras personas, pero siempre desagradando el corazón de Dios, amén. Así que siempre el Señor nos va a mandar esos espíritus ministradores para que nosotros nos levantemos. Puede ser a través de una sierva, de nuestro pastor, de un siervo, de un hermano que da un buen fruto en la iglesia, de un hermano que está comprometido en la iglesia, amén. Ahí es donde empieza Dios a hablarnos, a decirnos, amén. Muchas veces mi esposo ha mencionado, cuando nosotros comenzábamos en el ministerio, él siempre ha platicado de esta experiencia tan bonita que él tuvo con unos ángeles, amén. Estábamos empezando nosotros en el ministerio, pues nos congregábamos en una iglesia, pero créanme que cuando nosotros comenzamos, el caminar con Cristo fue algo muy, muy difícil, muy doloroso. Fue algo muy, muy tremendo que yo decía, no, pues no sirve de nada estar en los pies de Cristo, no sirve de nada dejar el mundo y venirme a los pies de Cristo, porque creo que esto está más tremendo y a veces hasta la gente abusa y aún diciéndose ser cristianos, amén. Y un día él, en uno de los negocios que el Señor nos ha dado, que es la venta de la barbacoa, mi esposo estaba mal. Emocionalmente estaba mal porque su corazón había sido lastimado, amén. Y él dice que las calles estaban solas, pero que él vio como dos hombres muy altos se acercaban a él y les tiraban a darle la mano. Estamos hablando que los dividía algo muy, muy ancho, amén, muy largo, amén. Y mi esposo estaba sentado. Con él en ese tiempo estaba mi hijo Lalo, amén. Entonces se acerca uno de ellos y le extiende la mano y le dice, Dios está contigo. Amén. Entonces él dice que él sentía una paz. Él sintió una paz. El otro ángel le da palabra también a mi esposo. Entonces él tenía que seguir. Dios estaba mandando a sus ángeles porque él sabía lo que él iba a estar haciendo en la obra del Señor. Él no lo iba a dejar solo. El enemigo estaba enojado y de alguna u otra manera estaba usando a personas para sacarlos del propósito del Señor. Pero lo que sorprendió a mi esposo, dice que él sintió una paz tremenda, que él sintió una paz en su corazón, y de ahí salió todo y a partir de ahí fue cuando se comenzó sin titubear. Sí, vinieron pruebas, pero esa paz que sobrepasa todo entendimiento, el Señor la había depositado en su corazón a través de esos ángeles. Amén. O sea, son experiencias muy bonitas, son experiencias que podemos vivir en cualquier momento. Cuando más solos nos podamos sentir es cuando más la presencia está con nosotros. Cuando el abrazo de un hermano, el abrazo de un ser querido te puede hacer marcar la diferencia de ese problemón, de esa situación tan fuerte que estamos pasando. Amén. Así que esto que les comparto es parte del testimonio, amén, de que le hemos servido a nuestro Señor Jesucristo, que por cierto vamos a entrar a los 12 años en el pastorado, amén, viviendo con muchos altas y bajas, cosas buenas, cosas malas y cosas muy malas, muy tremendas, pero aquí sirviéndole al Señor, amén. Entonces, aquí a lo que voy es que como el Señor manda a sus ángeles, amén. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce cuando estamos cansados, cuando estamos deprimidos, cuando estamos angustiados. Él siempre va a mandar un mensajero para fortalecernos, amén. Siempre nos va a mandar en el momento indicado y va a llegar a nuestras vidas, amén. Hay que creerlo, amén. Así que ese ángel enviado por Dios vino de lo alto también al Getsemaní, donde se encontraba el maestro orando, amén, para fortalecerle en ese momento de angustia que estaba pasando antes de ser entregado, porque cuando Jesús oraba, él también
tuvo miedo, amén. Él sabía lo que le esperaba. Amén. Él sabía a lo que se iba a enfrentar. Sí. Entonces Él manda también ese ángel al Getsemaní para fortalecerlo, para fortalecerlo. Y como aún con ese miedo, con ese temor que Jesús tenía, aún fue obediente con el Padre. Y muchas veces nosotros a la primera o nos queremos echar para atrás, o no queremos, o renegamos, o ya no quiero nada con Dios, o nos sale la carne y queremos defendernos como la carne quiere, amén. Y muchas veces no le dejamos las cosas a Dios, amén. También nosotros podemos tener esa experiencia, amén, que Jesús tuvo en el Getsemaní, amén. Esa fortaleza puede venir cuando más grande esté la situación, ese temor tan fuerte que podamos tener, podemos experimentar, amén. Y no solamente el ángel se le aparece a Elías, sino también a ese ángel le preparó comida, ¿sí? Dios no solamente conoce dónde te escondes, amén, sino que también conoce lo que te hace falta. Qué hermosa palabra, amén. Aún así nos da esa palabra de aliento a través del ángel, donde dice, levántate y come, porque el largo camino te resta. Así que tómalo para ti, mujer, tómalo para ti, varón, lo tomo para mí y le pongo mi nombre, Lorena. Levántate y come, porque largo camino te resta. Amén. Así que hay mucho por caminar. Todavía el camino va a ser largo. Amén. Nos vamos a caer, vamos a llegar raspados, golpeados, sucios, pero el Señor ahí nos va a hacer siempre a lavarnos, a limpiarnos, a meternos en el río de Dios, a zambullirnos como se nos estuvo hablando la semana pasada, amén, a que se nos caiga toda esa lepra que se nos ha pegado en el caminar, porque a veces nos llenamos de coraje, nos llenamos de angustia, nos llenamos de temor y ahí va creciendo. No hay que zambullirnos en el río de Dios, que nos limpie, amén, como dice su palabra, que seamos más blancos que la nieve, en el nombre de Jesús. Así que Dios conoce nuestras necesidades, conoce nuestro estado de ánimo y también conoce cuando nos hace falta las fuerzas para continuar. Amén. Lo he vivido, lo he pasado una y otra vez, y una y otra vez Dios me ha fortalecido. Dios nos sigue cuidando y Dios tiene cuidado de nosotros. Así, mujer, varón, jovencita que nos estás viendo, cuando más solo te sientas, cuando más decepcionado estés, ahí está Dios contigo. Amén. Él no te va a abandonar, no te va a desamparar, porque Él lo ha prometido en su palabra. Amén. En su palabra hay más de 5,000 promesas, y todas esas promesas son nuestras. Aquí lo que nos falta es creer, que se vaya todo espíritu de incredulidad. Si la palabra lo dice, que Él va a estar conmigo, Él va a estar conmigo. Si la palabra lo dice, que yo voy a ser sana, yo voy a ser sana. Si la palabra nos dice que Él nos va a poner sobre la roca donde nosotros vamos a descansar, nos va a sacar del lodo cenagoso, lo va a hacer porque su palabra lo dice. Así que Él lo dejó escrito y Él lo ha prometido en su palabra. Amén. Así que nosotros hay que creerlo. Lo único que quiere es que renovemos su visión, tu visión, la visión que Él ha dado a nuestro pastor, para que podamos comprender el plan que Él ha trazado y sigamos nosotros adelante. Amén. Así que a Elías le dijo, come, ¿sí? Levántate y camina por 40 días y 40 noches, tiempo suficiente para reflexionar y para renovar su visión. Amén. La Biblia dice que al cabo de esos 40 días y esas 40 noches, Elías llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Amén. Y este monte es muy significativo. ¿Por qué? Porque en el pasado ahí sucedieron grandes eventos. Amén. Ese fue el monte en que Dios se le apareció a Moisés en medio de la zarza. Amén.
en medio de esa zarza ardiente, el monte donde Dios le entregó a Moisés las tablas de la ley. Amén. En otras palabras, este monte es testigo del poder y de la manifestación de Dios. Amén. Así que la palabra de Dios nos enseña que Elías llega aquí y lo primero que hace es encerrarse en esa cueva. Amén. Ahora Dios no le envía un ángel, sino que es el mismo Dios que lo viene a buscar. Amén. Así que en nuestras vidas hay situaciones en las cuales Dios nos envía un mensajero. Si no, Él mismo interviene. Qué bendición tan grande tenemos nosotros como seres vivos, amén, seres vivientes en esta tierra, que Dios mismo puede venir, amén, a darnos esa palabra, ese aliento, a susurrarnos al oído, amén, a abrazarnos, a sentir su presencia, amén. Él mismo va a intervenir, ¿sí? Miren, por decir, aquí me llama mucho la atención la pregunta que Dios le hace a Elías, ¿sí? No le dice dónde estás o qué haces aquí, Elías, ¿no? Esto significa que para buscar a su siervo, de alguna manera se metió también en la cueva. Dios sabía, sino dónde estaba Elías. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Sí? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué te has venido a esconder? ¿Qué está pasando contigo, Elías? ¿Qué está pasando contigo, Lorena? ¿Qué está pasando contigo, Cintia? ¿Por qué te has venido a esconder? ¿Por qué estás adentro de esa cueva? ¿Por qué no quieres salir de ahí? Amén. Esto significa que Él vino a buscar a su siervo. Amén. Así que donde tú te metas, mujer, para Dios no va a haber excusas. Amén. Porque Dios siempre nos va a alcanzar. Estamos en los propósitos de Dios. Sí, amén. Si tus hijos, si tu cónyuge no está en la iglesia, no le está sirviendo al Señor, amén, Dios los va a alcanzar, porque están dentro de la promesa. Amén. Están dentro de esa promesa y por tus oraciones ellos serán alcanzados. Amén. En el nombre de Jesús. Así que muchas veces queremos darles excusas al Señor. Amén. Como si Él no supiera lo que está pasando en nuestras vidas. Amén. Como si Él no supiera lo que estamos viviendo, lo que está sucediendo. Amén. Así que no podemos darle excusas a Dios. Amén. Así que también nosotros tenemos que ser sabios. Amén, no tenemos que siempre estarnos excusando. No, Señor, es que tú no sabes lo que estoy viviendo. No, Padre, es que tú no sabes lo que está pasando. Mira, yo hice esto y me salieron con esto. Yo dije esta palabra y ahora dicen que dije todo esto. No, Señor, yo aquí me estoy. No, son excusas. Amén. No tenemos que justificarnos. Tenemos que creer que Dios está con nosotros. Creer que Dios tiene la razón, que para estar donde Él está, amén, o para hacer lo que Él está haciendo, tenemos que obedecer y quitarnos ese temor y ese miedo. Amén. Cintia, ¿algún punto de vista que tengas, hija, antes de despedirnos, hija? Amén. Pues sí, amén, ha sido un tema de mucha enseñanza, amén, y todavía yo pienso que se le tiene mucho que aprender a este tema, amén, porque es algo que día con día vemos o vivimos, amén, en carne propia, amén, que siempre vamos a estar viendo a aquellas personas que pudimos haber estado en la situación en la que se encontraba el profeta Elías, amén, en esa situación de depresión, de sentirse totalmente solo, aunque no fuera verdad, amén, aunque estaba tal vez unos siervos o un pueblo a espera de su profeta Elías, amén, él se sentía completamente solo porque tal vez había dado cavidad a que el enemigo entrara y sembrara ese miedo, amén, a que sembrara ese miedo, porque si bien dice la palabra de Dios que ya les decía yo hace unos minutos, amén, el capítulo anterior a Primera de Reyes 19, el capítulo 18 describe todo esto que les comentaba yo, que el Señor se les manifestó a
a este pueblo incrédulo, amén. Y podemos ver que el Señor usó a Elías, amén, por medio de la boca de él, amén, por medio de hacer una oración venida de su corazón, del corazón de Elías a Dios, amén, pidiendo que revelara que él era el Dios de ese pueblo, amén, que era el único rey de todos los tiempos, amén. Y vemos en ese capítulo las oraciones que él levantaba al Señor, amén, las oraciones que él hacía y Dios le respondió, amén. Así a nosotros el Señor nos ha respondido muchas veces, amén, nos ha respondido muchas veces, pero una sola mujer, amén, una sola mujer, él pudiendo haber matado a espada a estos profetas de Baal, amén, porque dice la palabra que mató a 450 profetas, y la reina, amén, llamada Jezabel, amén, era solo una persona, y fue la que lo atemorizó, la que le impartió, le sembró ese miedo de querer matarle, amén. Entonces Elías entró en esta, fue a esconderse, amén, como decía nuestra pastora, fue a huir, amén, de la presencia del Señor, pero sabemos que en el rincón que nos podamos esconder, amén, nos podemos esconder de cualquier persona, amén, pero nunca se nos va a ser posible escondernos de Dios, amén, porque Él lo sabe todo. Bien decía nuestra pastora que sabe nuestras necesidades naturales, y qué más hermoso que sabe las necesidades espirituales, y que por medio de su palabra, como dice aquí en este capítulo, Él envió a sus ángeles a que le dieran ese alimento espiritual, en lo espiritual si lo vemos, amén, para que cobrara fuerzas, porque dice la palabra que solo fue un alimento, amén, que fue un pan o una torta recién horneada, y fue una jarra, amén, una jarra tal vez de agua, amén, fue un alimento, si lo vemos en lo natural, poco, amén, para la prueba que el Señor le tenía preparado, amén, para esos 40 días y 40 noches que comentaba nuestra pastora, amén. Y ya hemos aprendido que el número 40 es el número de prueba, amén. Amén, estaba haciendo el Señor, lo estaba apacentando con ese alimento espiritual, amén, para después pasarlo o meterlo a esta prueba, amén, a esta prueba de desierto en la que vemos en este capítulo, amén, de Primera de Reyes 19, amén. Vemos cómo el Señor es perfecto en todo, sabe nuestras necesidades, sabe nuestro dolor, nuestra angustia, sabe todo lo que traemos, amén, pero no seamos como ese Elías que nos vamos y nos queremos esconder, amén, de Dios, nos queremos refugiar en donde sabemos que no hay nada, pero aún no habiendo nada, amén, si somos o estamos dentro del propósito de Dios, que como le decía nuestra pastora, que así es, amén, declaramos que estamos dentro, nosotros y toda nuestra casa, amén, las que nos estén viendo, estamos dentro del propósito de Dios, porque Él anhela que todos sus hijos volvamos a de donde salimos, amén, volvamos a casa. Ese es nuestro propósito, amén, y decía amén. Nuestra pastora, tenemos todas esas hermosas promesas que vienen en su palabra, son para sus hijos, amén, son para los que la arrebatamos y los que la creemos, amén, y los que estamos trabajando para que se nos hereden o se nos den esas promesas o se hagan vivas en nuestras vidas o en la de nuestros hijos, amén. Tenemos que trabajar en ellas y no ser como este hombre, amén, que aún con ese espíritu atemorizado, con ese miedo de morir, en algún versículo, amén, dice que él se acercó a ese enebro, a ese árbol, deseando morir. Así es el enemigo, ya les decía yo, que viene y quiere confundir todo, así amén, es, quiere amén, confundir amén, todo. Señor, lo reprenda. Él actúa de esa manera. Este siervo Elías, amén, venía huyendo de esa mujer que quería matarlo, pero fue y se refugió a ese árbol, fue y se sentó a ese árbol a desear morir, amén. Así es el enemigo, nos amén. Hace confundir, nos hace hablar locuras, hablar lo que tal vez nuestro corazón o nuestro espíritu no quiera, amén. Tal vez la carne deseaba morir, amén, tal vez Eliseo en su carne deseaba morir, pero su espíritu, amén, su espíritu que sabemos que Dios lo usó y habitó en él, amén, no deseaba eso, amén. Nuestro Señor Jesucristo no desea que
que nosotros no valoremos esa vida, esa oportunidad que Él nos da, amén. No seamos como este hombre que despreciamos o que nos hacemos enredos con nuestras mismas palabras, amén, de querer, de decir una cosa y hacer otra, amén, como este ejemplo que pone la Biblia, amén, aquí con este siervo Elías, amén. Tenemos que hasta en eso tener cuidado y, como decía nuestra pastora, comer de ese pan que tal vez siervos al servicio de nuestro Dios, amén, sea en una iglesia, sea tal vez un desconocido, pero si Dios lo usa, amén, para que nos dé una palabra, para que nos dé un abrazo, amén, nos dé algo que consuele nuestra alma, si Dios lo usa, tomémoslo de parte de Dios, amén, porque también lo comentaba, amén, creo que el domingo nuestro pastor, o en casa de oración, amén, si no recuerdo bien, todas las cosas, si somos o si estamos en el camino del Señor, todas las cosas nos obran para bien, amén, y todo aquello que recibamos en bendición tenemos que saber y tenemos que declarar y recibir lo que viene de parte de nuestro Dios, amén, sea una palabra, sea un abrazo, sea una palabra para cobrar fuerzas, amén, como aquí dice que Elías tomó fuerzas para seguir y adentrarse al desierto por 40 días y 40 noches, amén. Así que ha sido una palabra muy hermosa, amén. Ya les había yo dicho tal vez en otros programas, nuestro Señor Jesucristo también estuvo en esa tumba, en ese lugar oscuro, amén, cuando nos describe la palabra en Lucas, amén. Que murió y fue sepultado o fue llevado a esa tumba, amén, pero nuestro Señor Jesucristo no se quedó ahí, amén, nuestro Señor Jesucristo resucitó, ni siquiera sus restos humanos, amén, dice su palabra, que quedaron ahí, sino que el Padre lo llevó a su lado, amén, el Padre lo resucitó como ya lo había prometido, amén, así que ese es el mayor ejemplo. Nuestro mayor ejemplo y nuestra mayor enseñanza es nuestro Señor Jesucristo, amén, que también el domingo decía nuestro pastor, amén, Él vino a padecer como hombre, amén, Él vino a pasar todo lo que tal vez en un grado mayor, amén, en un grado que nosotros como seres humanos no soportaríamos, pero Él lo pasó, amén, y no se quedó en esa tumba, sino que salió y salió esa luz admirable, amén, salió resplandeciente, amén, porque Él era la misma luz. Así y las es, tinieblas gloria a Dios, no iban a así es. retenerlo y no pudieron retenerlo, amén, las tinieblas huyen ante la luz de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Y qué hermoso saber que esa luz la podemos tener nosotros y podemos ser nosotros para su gloria, amén, para su honra, amén, no para gloriarnos nosotros, amén, no para decir que es por buenas obras, amén, sino que ya había escuchado yo hace algún tiempo y también el domingo, amén, se nos decía en esta hermosa enseñanza, amén, por boca de nuestro pastor, el camino, amén, hacia el infierno. Él decía que si queremos irnos tal vez enteros al infierno por servirle y servirle muy bien, porque ya platicaba nuestra pastora el testimonio que tuvieron ellos, amén, y la vida que ellos llevaban antes de Cristo, amén, y son ambientes en tinieblas, amén, escuchamos y vemos todo eso, y ellos habitaban en todo eso de la noche, se movía su carne, su trabajo, tal vez el simple convivir con familia, tal vez era todo en la oscuridad de la noche, amén, era en vicios, en perdición, amén, más ahora en Cristo, amén, tomamos y vemos que todo eso fue basura, amén, pero sirvió para conocer o para probar, amén, que el Señor nos probara por medio de esas pruebas todo lo que Él tenía para nosotros adelante, amén, porque amén. Ellos al testimonio que han contado no se rindieron o no dejaron que esas tinieblas en las que ellos se movían, amén, y que lo ha dicho mi pastor y mi pastora, le servían muy bien al enemigo, amén, le servían con todo su corazón y con todo su amor, tal vez con todo su tiempo al enemigo, amén. ¿Cómo no hemos de hacer lo mismo para nuestro Señor si sabemos que de Él viene todo, amén? Si sabemos que si nos hubiéramos quedado tal vez, aunque sea un día, amén, en ese ambiente, no lo hubiéramos contado, no lo hubiéramos conocido, amén. Así que es hermoso, amén,
esta palabra, amén, salir de nuestra cueva, salir de esas tristezas, de esa oscuridad que siempre, tal vez siempre va a haber algún momento en nuestra vida que nos va a perseguir todo eso, amén, mas nosotros sabemos que es por un tiempo, amén, nosotros sabemos que nuestro Señor tenemos esa fuerza, tenemos en su palabra, amén, ese alimento, amén, para nuestro espíritu, para salir, tener fuerza para salir, amén, porque también implica dejar esa cueva de nuestra fuerza de voluntad, amén, porque el Señor no va a venir a sacar o no va a venir siquiera a habitarse a las tinieblas en las que nos encontramos nosotros, amén. Él, aquí ya por último, la palabra nos enseña que Dios se manifiesta afuera de la cueva. Él llama a Elías a salir de la cueva. Él nunca se le reveló estando Elías dentro, amén. Tal vez envió ángeles, tal vez envió a sus servidores, que son los ángeles, pero el Señor estaba afuera de esa cueva, amén. Cuando dice la palabra, amén, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Jehová habita en la luz, amén. Jehová es la misma luz. Y ahí es donde tenemos que estar nosotros frente a la luz, amén, no en las tinieblas, no en esa tumba, no en esa vivienda de la cual el Señor por nuestros pecados ya vino a habitar, amén, ya vino a morir, ya vino a estar por 3 días en esta tumba, mas sin embargo sabemos lo glorioso que es Él y que salió, amén, salió y resucitó en gloria, amén, resucitó con victoria y esa victoria nos la dio a nosotros, amén, y es hermoso todo esto que hemos estado viendo, amén, porque es nuestro mismo, es el Señor, amén, es el Señor dándonos ese aliento, amén, dándonos ese aliento. Y también el pastor comentaba el domingo, amén, de este hombre Nicodemo, amén, que era un hombre que era, por decirlo así, de alguna manera valeroso, valiente, como lo dice en su nombre, pero por su pueblo vencía, por su pueblo, amén, vencía tal vez en el número tan crecido que tenía como pueblo, amén, porque su nombre lo decía. Nicodemo es el que vence con el pueblo, y sabemos que en una cueva, amén, no vamos a tener tal vez a los que llamamos nuestros amigos, amén, a los que llamamos esos mejores amigos. Nuestros amigos no se van a ir a meter con nosotros a esa cueva a padecer, amén, no se van a ir a meter a nosotros con nosotros a sentirse tristes también como nosotros, amén. Los amigos en esos tiempos, como dicen nuestros pastores, brillan por su ausencia, amén, y estamos solos y ahí no tenemos cómo dar o cómo vencer, amén, no tenemos cómo dar una victoria tal vez, porque nos sentimos solos y sentimos que solos no somos o no podemos hacer nada, y es cierto, amén, solos no podemos hacer nada, amén, en esta tierra, más nosotros y con nuestro Señor Jesucristo lo podemos todo, amén, en su palabra. Amén, amén, gloria a Dios. Dice que nos fortalece y que todo lo podemos en Él, amén, así que no echemos manos de esas personas que no nos edifican nada, amén, sino que nos arrastran a estas cuevas y nos alimentan, o nos van y nos soban la espaldita, como por ahí decimos, pero luego ellos salen, amén, no se quedan ahí con nosotros a darnos esa palabra que desea nuestra pastora, esa palabra que necesita nuestro espíritu, amén, así que ha sido una hermosa enseñanza, amén, amén, y vamos a pasar la palabra a mi pastor, amén. Amén, amén, gloria a Dios. Mujeres, pues esperamos en Dios que haya sido de mucha bendición. Siempre recuerden, amén, siempre recuerden que lo que significa cueva viene siendo la depresión, la tristeza, la oscuridad, el desaliento, la falta de perdón, amén. Pero para poder ver la manifestación del poder de Dios es necesario salir de esa cueva. Así es, amén. Disponte a salir de esa cueva, escucha la voz de Dios, amén. No hay que ser como un Elías que Dios le volvió a hablar y no. Él salió, sí, pero todavía ese sentir estaba en su corazón. Amén. Así nosotros igual. Salir y quitarnos todo lo que traigamos en este corazón. Salir de esa cueva. Amén. Salir a la luz. Salir a la luz. Que seamos limpios. Amén. Que el Señor
nos limpie y nos quite todo, Señor. No puedo con esta tristeza, no puedo con este coraje, no puedo salir de esta cueva. Y apenas voy saliendo y me viene algo a la mente y recuerdo y otra vez me vuelvo a esconder como un animalito asustado. No, Dios es poderoso, Dios es grande y Dios nos ama y Dios cuida de nosotros. Amén. No hay que no pase esto, lo que pasó con Elías, porque Dios persistía todavía, amén, con Elías. Amén. Pero físicamente Elías ya no estaba en la cueva, físicamente no estaba, pero en su interior todavía estaba en la cueva, en su interior estaba. Así que no estemos aparentando, cristianos, hijos de Dios verdaderos, amén. El que decir que no estamos en esa cueva, en lo físico, pero en lo espiritual seguimos encerrados, amén. Porque en la obra del Señor no hay ninguna persona que sea indispensable. Amén. No hay nadie que sea indispensable. Por eso Dios tuvo que decidir reemplazarlo por Eliseo. Amén. Así que nosotros, el Señor no nos reemplace por nadie. Amén. Porque el Señor de la obra sabe que tenemos que reservarnos para sí como siervos y siervas, que nos guardemos para Él. Amén. Que no nos contaminemos. Tenemos que estar consagrados porque los propósitos de Dios son firmes. Amén. En el nombre de Jesús, y que para cumplirlos en nuestra vida es necesario estar donde Dios nos pone. Amén. Y es estar haciendo lo que Dios nos ha mandado. Así que Dios no nos mandó para estar encerrados en esa cueva. Amén. Dios no nos mandó para predicar, para hablar, para enseñar, para ministrar. Amén. Para levantar a aquellos que están caídos. Amén. Para no señalar, sino ayudar. Amén. Y restaurarnos juntos. Así que tenemos que mantenernos en el lugar en el cual Dios nos ha puesto. Amén. Y no abandonar la comisión que Dios nos ha asignado a nosotros y a ustedes. Amén. Así que hay que salir de esa cueva, mujeres. Hay que ser valientes. Que no dejemos, si en años hemos estado viviendo en situaciones muy tremendas, deja que el poder de Dios se manifieste en tu vida. Sal a que te dé la luz. Sal de esa cueva, sal de esa oscuridad, para que el poder de Dios tú lo puedas vivir, tú lo puedas ver, y como un susurro a tu corazón, amén, como un susurro a tus oídos llegue y digas: sí es verdad que Dios existe, si es verdad que Dios me está esperando, si es verdad que le hago falta a mi Dios para su obra. Amén, porque somos instrumentos, porque dentro de una cueva nosotros no servimos para nada. Y es donde viene el reemplazo, y es donde tal vez nos podemos quejar que por qué a él, si acaba de llegar, ya le está dando todo eso, ¿sí? Pero él o ella no estaban en una cueva, o salieron de la cueva y tú sigues ahí mismo encerrado. Amén. Así que, mujeres, espero que haya sido de mucha bendición. Compartan esta hermosa palabra, compartan. Si conocen a alguien que todavía está en esa cueva, denle palabra de Dios con mucho amor, con mucha sabiduría. Amén. Enséñenles, muéstrenles el camino. Amén, donde el Señor nos ha llevado, amén, a cumplir su palabra, a hacer su palabra, a apartarnos, a consagrarnos para Él en el nombre de Jesús, amén, y a tener esa comisión que nos ha asignado muy en alto, amén, para que no el enemigo no nos venga a arrebatar lo que el Señor ya nos ha entregado. En el nombre de Jesús, que haya sido de mucha bendición. Y por último, Cintia, hija, si hay más saludos. Sí, por último nos pone el comentario nuestra hermana Luz Lozano de Gauna: Dios te bendiga, pastora Samaniego Lorena, les bendecimos. Amén. Es el último comentario que nos pone esta mujer. Amén. Bendecimos su vida. Ella es una pastora de Monterrey, en el nombre de Jesús. Te bendigo, pastora Luz. Amén. Es una bendición que también nos estés
sintonizando, amén, viendo, escuchándonos, sí, amén. Estamos con un mismo sentir, pastora. Te bendigo, bendigo tu esposo, bendigo tus hijos, tu ministerio, bendigo tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Ya, es el último comentario. Sí. Es el último que me aparece. Dios bendiga. Ya por último está poniendo Vianet SC, amén, bendita palabra, amén. Dios bendiga a esta jovencita que se quedó hasta el último, amén. Gloria a Dios, amén. Dios te bendice. Que hubiéramos podido entender que nuestro Señor Jesucristo es el único refugio al que debemos ir, amén, no estas cuevas de las que hoy el Señor nos habló, amén. Así que Dios les bendiga. Nos vemos el siguiente martes, amén, y les invitamos a que sintonicen la palabra viva y eficaz por boca de nuestro pastor Samaniego por las mañanas, amén. Sintonicemos este programa que es de bendición. Así y es de gran aprendizaje para cualquier persona que lo pueda estar viendo, amén. Bendecimos a todos aquellos que estuvieron presentes en esta palabra, amén. Amén, amén. Gloria a Dios, pues Dios te bendiga, hija. Amén, amén. Le mandamos muchas bendiciones, mucha fuerza, mucha sabiduría, amén, a Rocío, Amén, para amén. que salga pronto de esos proyectos que están en camino y que sabemos que son muchos, amén, pero traerá su recompensa en el nombre de Jesús, porque ya mero se nos gradúa la abogada Rocío García, amén. En el nombre de Jesús te bendecimos, hija, y bendecimos a todos los que nos están viendo. Nos vemos el próximo martes. Dios me los bendiga y Dios me las guarde. En el nombre de Jesús.